Bueno, entonces vamos a abrir nuestro corazón y yo le voy a pedir a los que tengan una Biblia que abran en el libro del Éxodo, en el capítulo 25. Y vamos a leer del verso 1 hacia el verso 8. Por favor, ponga mucha atención, porque vamos a estar recibiendo una bendición especial de parte de Dios. Y dice así la palabra del Señor. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. Oiga esto. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo. Voy a pedirle a alguien que la siga leyendo, por favor. Pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Oiga el verso 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Gracias, hermano. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que Dios no necesita nada del hombre? ¿Cuántos creen que Dios lo tiene todo? Dios lo tiene todo. Dios no necesita nada del hombre. El hombre es el que necesita todo de Dios, y Dios tiene todo para darle al hombre. Pero la Biblia nos dice que hace muchos años, un día, Dios habló a uno de sus siervos, a Moisés, y le dijo: Moisés, quiero que me levantes una ofrenda de entre los hombres. Quiero que cada hombre, quiero que cada mujer dé algo de ofrenda. Quiero oro, quiero plata, quiero madera fina, quiero aceite, quiero esto, quiero aquello, hasta pieles de tejones, pieles de carnero teñidas de rojo. O sea que el oro estaba por dentro, aquel lugar era tapizado por dentro de oro, recubierto de plata, de madera fina y así, hasta que por fuera quedaba como ver esas chocitas que todavía permanecen acá en este estado. Se veía sencillita, se veía como las de los hombres y mujeres de Israel por fuera, pero por dentro era de oro, era hermosa. Y a donde quiero llevarle en esta noche es a que el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que no necesita nada del hombre, llegó un momento, usted lo acaba de leer conmigo, si no lo ha leído, usted lo ha escuchado, que Dios le dijo a Moisés: dile a la gente que quiero una ofrenda de ellos. Quiero oro, quiero plata, quiero telas, quiero pieles, quiero muchas cosas que necesito. ¿Para qué? Para que me hagan una casa entre ustedes. De ahí es que conocemos los templos como la casa de Dios. Porque hace muchos años, lo acabamos de leer, Dios dijo: quiero que me hagan una casa. La Biblia dice que el pueblo de Israel moraba en el desierto y moraban en casas de campaña. O sea, en tiendas, es decir, en lugares cubiertos, los cuales quitaban y los movían, llegaban a otro lugar, los volvían a armar,
se tenían que mover, desarmaban todo y se iban con aquello y lo ponían en otro lugar. Y oiga esto, solamente los hombres y las mujeres de Israel iban caminando, iban desmontando sus tiendas y las iban poniendo en otro lugar. Pero lo que llama mi atención es que en un momento Dios les dijo: yo quiero también una casita entre ustedes. Yo quiero que me hagan una casita. Oiga, qué maravilloso es el Dios a quien nosotros servimos. Vio al pueblo de Israel que tenían su casita, que la armaban, la desarmaban, se movían, se paraban, y así Dios dijo: yo también quiero una casita como las de ustedes. ¿No le parece a usted un Dios maravilloso? Porque no teniendo necesidad, teniéndolo todo, teniendo su gloria, Él dice: quiero que me hagan una casita así como las de ustedes. ¿Verdad? Como diciendo, me llama la atención, como diciendo, quiero saber qué se siente andar en el desierto, quiero también yo morar como ustedes. En otras palabras, si ustedes van luchando en el desierto, si tienen problemas, si tienen necesidades, yo quiero ir con ustedes. Yo quiero caminar al lado de ustedes y yo quiero también sentir lo mismo que ustedes sienten acá en la tierra. De manera, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que está escuchando en estos momentos, yo a donde quiero llevarle es a este punto tan importante, que en un momento dado de la historia del hombre, Dios quiso hacerle compañía al hombre. Y es algo que mucha gente, a veces ni los mismos hermanos, entendemos. El apóstol Pablo dijo: Él, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. No teniendo necesidad de venir a este mundo, Dios mismo en Cristo Jesús vino a visitarnos. Y por eso le digo, esto es algo maravilloso, el que Dios se haya humillado tan solamente a tratar con el hombre, porque el hombre es imperfecto, porque el hombre es falto, porque el hombre es pecador. Aunque le conozcamos y tengamos muchos años sirviéndole, somos faltos, no somos perfectos. Y así Dios tiene misericordia y el Señor convive con nosotros. Tome en cuenta esto. Dios dijo: háganme una casita entre ustedes. Yo quiero morar entre ustedes. Y le hicieron su casa, y la Biblia dice que eran 12 tribus de Israel. 3 tribus estaban al norte, 3 hicieron su campamento al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y la casa de Dios en medio. Y a un lado unos, a otro lado otros, al otro lado otros y otros a este otro lado. Y Dios en medio de ellos. Y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Toma en cuenta, hermano, hermana, amigo, amiga que me está escuchando por ahí en su hogar, tome en cuenta que un día Dios quiso morar entre los hombres. Yo quiero hablarle en estos momentos a la gente que me está escuchando de la Iglesia Católica, que Dios me les bendiga. Vean esto que les estoy hablando ilustrado en su Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos conocido como la casa de Dios. Hemos conocido ese lugar como la casa de Dios. Bueno, tomemos en cuenta que un día Dios dijo: háganme una casa en la tierra y yo quiero morar entre ustedes. Por eso tenemos aquí una iglesia que se llama Iglesia Universal Cristiana. Por ahí habrá otra iglesia que se pueda llamar presbiteriana. Por ahí otra iglesia bautista, qué sé yo. Y por ahí la Iglesia Católica. Eso es lo que nosotros conocemos como la casa de Dios. Dios dijo: quiero morar entre ustedes, háganme un lugarcito entre ustedes. Una vez más, y guardémonos esto: Dios humillándose, Dios rebajándose, Dios queriendo participar de lo que nosotros participamos en esta tierra. Vamos a ver otra escritura más y vamos a ir centrándonos
a algo muy hermoso. Yo quisiera invitarle al libro del profeta Isaías en el capítulo 7 y versículo 14. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Alguien que me lea capítulo 7 de Isaías, versículo 14. Estamos leyendo la Biblia y estamos descubriendo algo muy hermoso. Que en lo que leímos Dios dijo, quiero que me hagan una casita entre ustedes. Quiero vivir como ustedes viven en la tierra. Y le hicieron a Dios un lugar que se llamó tabernáculo. Y ahí Dios habitó, es decir, se dejó ver su gloria, su presencia se manifestó en aquel lugar. Ahora vemos algo que Dios anunció ahí en Isaías capítulo 7 y versículo 14. ¿Qué dice, hermano? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahí nos detenemos. Oiga esto, primeramente Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, quiero que me hagan una casa entre ustedes. Y le hicieron una casa, le hicieron un tabernáculo y Dios habitó entre los hombres en una casa como la de los demás hombres. Pero en la escritura que acabamos de leer, Dios anunció que quería venir nuevamente en otra ocasión, ya no a morar en una casa de material como la que pidió en el tiempo de Moisés. Acabamos de leer lo que Dios le dice al pueblo de Israel, al mismo pueblo que habló anteriormente y por medio del profeta Isaías le dice, voy a venir a habitar ya no en un templo de material, voy a venir a habitar en un cuerpo humano. Ya no va a ser un templo inmóvil, ya no va a ser un templo de piedra, ahora va a ser un templo de carne que se mueva, un templo de carne que sienta, un templo de carne que los ame. En otras palabras, Dios iba a estar manifestándose en la persona de nuestro Señor Jesús, el Cristo que conocemos, del que hemos escuchado en los días de Semana Santa, aquel que hemos escuchado en los días de Navidad. ¿Cuánta gente conoce acerca de la Navidad, pero no sabe lo que sucedió en aquella ocasión? Y lo que acabamos de leer según la palabra de Dios es que el mismo Dios vino a esta tierra haciendo habitación como nosotros en un ser humano. O sea, Dios se manifestó en carne entre nosotros, Dios encarnado. Estoy en México y le puedo hablar con toda libertad. Allá por mi tierra en Jalisco, en los días de Navidad la gente dice, vamos a acostar al niño Dios. Y consiguen un muñequito que figure un niño, ¿verdad? Y luego lo acuestan ahí y por ahí como el día 2 de febrero lo levantan. O sea que están figurando el nacimiento y todos los mexicanos del estado de Jalisco se dice, se va a acostar al niño Dios o va a nacer el niño Dios. Oiga bien, en otras palabras, Dios nació como niño. Eso es lo que se está celebrando en Navidad. Se celebra que Dios se manifestó en carne, que Dios se hizo hombre, que Dios vino a visitarnos en persona. En otras palabras, ya leímos lo que Dios le dijo a Moisés. Moisés, háganme una casa, quiero morar con ustedes. Y le hicieron una casa, le hicieron un tabernáculo y la gloria de Dios se manifestó en aquel tabernáculo y Dios vivió junto con los hombres, Dios moró junto con los hombres, la gloria de Dios se manifestaba en aquel lugar. Pero después por medio del profeta Isaías le da un anuncio al pueblo de Israel y dice, cuando vean ustedes que una joven que no ha tenido acercamiento a varón resulte embarazada, esa es la señal
que yo vengo en carne. Por eso dice ahí en Isaías 7:14, he aquí, dice Dios, les daré una señal. Y la señal de que yo vengo a morar en carne, ya no en un templo de material, sino en un cuerpo humano, cuando yo venga en carne, es cuando una virgen resulte embarazada. Por eso cuando el ángel se le manifestó a María y le dijo, vas a concebir en tu vientre, María dijo, ¿y cómo voy a concebir si yo no he tenido relaciones con varón? Tenía toda la razón, pero esa era la señal que Dios había dicho, que era el tiempo cuando Dios vendría a estar entre nosotros en persona. Dios hombre, como dice la Escritura, Emmanuel. Ahora vayamos a lo que dice Mateo capítulo 1, versículos 18 hacia el 23, y vea usted qué maravillosa es la palabra del Señor. Oiga esto, hay algo maravilloso. Dios comenzó pidiendo un templo de material. Dios siguió anunciando que venía en un templo de carne, viniendo en Cristo, que Dios venía como hombre y tenía que venir en carne porque iba a tener que llevar a cabo un sacrificio en la cruz del Calvario. No había nadie más en este mundo que pudiera tomar su lugar, porque se necesitaba un hombre perfecto y no habíamos ningún hombre perfecto en este mundo. Solamente Cristo Jesús es perfecto y solo Él podía ir a la cruz del Calvario y derramar su sangre por nuestros pecados. Recordemos un poquito para entender este mensaje. Dios le habló al pueblo de Israel allá en Éxodo 25 del verso 1 al verso 8. Y Dios les dijo, quiero que me hagan una casa entre ustedes. Quiero que cada uno haga una donación, que unos den oro, que otros den plata, que otros den cobre, que otros den esto, que otros den aquello, hasta madera, hasta pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejón, piedras y no sé cuánta cosa, cosas hermosas. Y dice Dios, ahora sí, háganme mi casita. Y le hicieron su casita y ahí se manifestaba la gloria de Dios, y de ahí es que conocemos los templos o los tabernáculos o la casa de Dios. Pero luego Dios anunció por Isaías algo nuevo, algo todavía mejor que un edificio de material. Y dijo Dios, ahora les doy un anuncio, que voy a venir como un hombre a ustedes. Por eso imaginémonos en aquel momento cuando estaba Juan el apóstol recostado en el pecho del Señor. Se recuerda cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y la Biblia dice que Juan le dijo a Pedro así rápido, oye, ¿quién es? No sabían quién era y Juan estaba recostado en el pecho del Señor. Y yo me pongo a pensar y digo, recostado en el pecho de Dios. Era el mismo Dios manifestado en carne. En cierta ocasión, en Juan 14, versos 7 y 8, Felipe el apóstol le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y él dijo, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo decís, muéstranos al Padre? Allí estaba el mismo Dios encarnado. Ahora ya no era Dios en el tabernáculo, ya no era Dios en un templo, ahora era Dios encarnado, ahora era Dios hombre. Por eso dice allá, y se les va a dar una señal. En otras palabras, estén alertas. Cuando sepan que una jovencita sin tener relaciones con varón quedó embarazada, esa es la señal. Ahí aparezco yo. Y acá viene, hermanos, ahora sí, leamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 1, versículo 18. Oiga esto, hermano. El nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, como nació Cristo fue de esta manera. Oiga lo que dice. Estando desposada o comprometida, María su madre, con José, antes que se juntasen o que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido sin tener relaciones
había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué más? José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Siga, hermano. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Oiga lo que sigue aquí. Y dará a luz un hijo, esa virgen, esa jovencita, dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note aquí, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Oiga acá, que traducido es Dios con nosotros. Ahí tenemos. Por eso Dios había dicho, primeramente dijo Dios: háganme una casa de material. Quiero morar entre ustedes, quiero estar como ustedes. Y le hicieron una casa de material y Dios moró en medio del pueblo de Israel. Pero en una casa de material así como esta. Pero era ya esa visión, era ya la enseñanza de que un día Dios vendría, pero vendría ya en un templo humano. Ya vendría en forma de hombre el mismo Dios, pero ya no en un templo de material inmóvil, sino en un templo movible, en un templo humano. Venía encarnado, Dios encarnándose. Por eso dice ahí, todo esto sucedió. El hecho que el Señor haya nacido de una virgen, dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta Isaías, cuando dijo: he aquí que la virgen dará a luz un hijo. Y dice: y se llamará su nombre Jesús. Antes se había dicho que se le pusiera Emmanuel, porque acá en Mateo 1:23 dice: porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. O sea que hace muchos años, en el tiempo de Moisés, Dios estuvo con los hombres morando en un templo de material, morando en un tabernáculo de material. Hace cerca de 2000 años, Dios vino en la persona de Jesús a hacer morada en esa humanidad. En otras palabras, Dios vino encarnándose, Dios vino como hombre. Ya no era un templo inmóvil, ahora un templo que se movía. Era un templo como los demás hombres. En otras palabras, Dios se había manifestado como uno de los hombres de esta tierra y caminaba con ellos y veía lo que hacían. Por eso dice que cuando el Señor veía las multitudes, las veía y le daba tristeza en su corazón, porque los veía como ovejas que no tenían pastor. Imagínese al mismo Dios caminando entre los hombres, al mismo Dios cuando se encontró a un paralítico, que estaban unos hombres descargándolo o bajándolo por el techo de una casa. Dice la Biblia que cuando bajaban a ese hombre paralítico del techo, dice que el Señor lo vio y le dijo: hijo. ¿Cómo le iba a decir hijo humanamente? El Señor Jesús era un joven de 30 años y el paralítico a poco era hasta mayor de edad, más mayor que él. Sin embargo, cuando lo iban descendiendo, el Señor lo miró y le dijo: hijo, no temas. Seguramente que lo vio temeroso porque habían quitado parte del techo y lo estaban bajando. Y el Señor lo vio temeroso y le dijo: hijo, no temas. ¿Por qué le dijo hijo? Porque le estaba hablando como el mismo Dios. Y termina diciéndole: tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba alrededor, los judíos que estaban alrededor, los fariseos, los escribas, dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Y solo Dios perdona pecados. Ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne.
Ahí estaba el mismo Dios, ahora ya no en un templo como este que tenemos aquí de material. Ahí estaba el mismo Dios manifestado en carne. Ahí se manifestaba Dios en ese tabernáculo humano para caminar con nosotros, para moverse con nosotros, para condolerse de nosotros, para ser como uno de nosotros. Era la única forma de poder ir a la cruz del Calvario, derramar su sangre para hacer la reconciliación. Venga más acá y veamos algo todavía muy hermoso. Hay algo muy hermoso en esta noche. Todavía falta a dónde vamos a llegar en esta noche. Isaías capítulo 9 y versículo 6. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ojalá que podamos descubrir a Dios acercándose primeramente en un templo de material, después en un templo humano, como Dios hombre acercándose a nosotros y andando con nosotros hace cerca de 2000 años. Y hay veces que nosotros decimos, cómo me hubiera gustado ver al Señor Jesús. A veces nosotros decimos, qué dicha la de los apóstoles, que caminaron con el Señor Jesús, que lo vieron. Y yo te digo, hermano, hermana, tú y yo somos más bienaventurados todavía. Porque el Señor les dijo a sus apóstoles, ya lo vamos a ver más adelante, les dijo, viene el Espíritu Santo, al cual el mundo no le puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, hermana, Dios termina haciendo su morada en un lugar muy especial. Dios termina este concierto precioso haciendo su morada en un lugar muy especial. Una vez más, ¿qué dice Isaías 9:6? Todavía hablando de aquel niño que iba a nacer, hablando de la manifestación de Dios en ese tabernáculo humano. ¿Qué dice Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, hablando del nacimiento del Señor Jesús. Oiga, y el principado sobre su hombro. Oiga esto, se llamará su nombre, admirable, consejero. Oiga, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Gracias, hermano. ¿Qué dice Dios a través de Isaías? Ese niño que va a nacer es el mismo Dios todopoderoso, Dios fuerte, manifestado en carne. Por eso, mis hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesús apareció en esta tierra, hizo lo que nunca hicieron los profetas. Por grande que haya sido cualquier profeta, nunca hizo el Señor lo que hicieron los profetas. Los profetas decían, así dice Jehová. Los apóstoles decían, en el nombre de Jesús, levántate y camina. Y el Señor solamente decía, de cierto te digo. Y el Señor solamente decía, levántate, toma tu lecho y vete. Él nunca habló en nombre de nadie, porque era el mismo Dios manifestado en carne en medio de nosotros, caminando entre los hombres, viendo su necesidad, sanando sus enfermedades. Hermano, hermana, dice la Biblia que cuando el Señor calmó la tempestad en el mar de Galilea, dice que los discípulos cayeron de rodillas y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? Solamente puede ser uno, el mismo Dios encarnado. Entonces ahí dice todavía en Isaías, ese niño que nos va a nacer es el mismo Dios todopoderoso, es el mismo Padre eterno. Y venga conmigo a una escritura más y ya nos vamos acercando a ese punto tan importante en el cual vamos a culminar en esta noche. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y verso 16. Gloria a Dios. Oiga esto. Ponga mucha atención. Este es el fundamento para todo aquel que cree en la Biblia. No importa cómo se llame su organización religiosa. ¿Qué dice, hermano?
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Oiga, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no hay que discutir esto. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir? La fe que profesamos los cristianos, dice, encierra un gran misterio, porque los cristianos debemos tener este fundamento. Grande es el misterio de la piedad, o sea, grande es el misterio de nuestra fe, o nuestra fe está encerrada en un gran misterio, el cual no es revelado para todos, o no reciben, o no piden, o no quieren la revelación. Pero dice, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, el fundamento de todo aquel que dice creer la Biblia debe ser en el mismo Dios encarnado. Grande es el misterio de nuestra fe, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En eso debe estar fundamentado el cristianismo. Oiga bien, ahora vamos al punto especial de esta noche. Venga conmigo y vamos a ver qué dice la segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Gloria a Dios. No se olvida del tema. Dios viniendo a un templo de material. Dios viniendo a una casa de material. Como le dijo a Moisés, hagan un santuario para mí, porque yo quiero morar entre ustedes. Tomen una ofrenda de cada uno de ustedes y háganme un lugar. Y ahí es donde le hicieron el tabernáculo. Ahí comenzó el templo. Ahí comenzó Dios a morar con los hombres en un edificio de material. Después dijo Dios, los voy a visitar otra vez, pero ya los voy a visitar de otra manera. Los voy a visitar en un templo de carne. Los voy a visitar como hombre en la tierra. Por eso leímos esas escrituras donde dice que el niño que nacería era el mismo Dios Todopoderoso, que el niño que nacería era el mismo Padre de la eternidad, manifestado en carne. Dios manifestado en carne, ese era el que vendría a visitar a los hombres. Ahora veamos lo que dice aquí. ¿Para qué vino Dios en carne? ¿Para qué se manifestó Dios como hombre? ¿Qué dice, hermano? Segunda de Corintios 5:17. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso siguiente. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Algo más? Oiga, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Gracias, hermano. Oiga esto. Dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, aquel que escucha el mensaje del Evangelio, que Cristo murió en la cruz del Calvario, que Cristo fue a la sepultura y que Cristo resucitó, aquel que recibe el mensaje del Evangelio, esa persona nace de nuevo. Porque dice la palabra de Dios, allá en Juan capítulo 3, verso 3, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Por lo tanto, cuando uno cree en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección, nace de nuevo. Dice segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que se une a Cristo por la fe, nace de nuevo.
Verso 18 dice, esto viene de parte de Dios porque Dios nos reconcilió con Él. Y en el verso 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otras palabras dice, Dios tuvo que encarnarse, Dios tuvo que manifestarse en carne, Dios que es espíritu tuvo que tomar esa humanidad para llevar esa humanidad al sacrificio para hacer la reconciliación de los hombres. Por eso dice ahí en 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por allá en Romanos 5:10 dice que Dios nos reconcilia con Él por la muerte de su Hijo. De manera que nos reconcilia a Dios por ese sacrificio. Ahí estaba el mismo Dios con ese sacrificio en favor nuestro. Dios reconciliando a los hombres. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, entonces es cuando viene lo más hermoso. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, y esto ya es lo que va a culminar el tema en esta noche. Vea lo que dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanito? Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Oiga, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué dice el verso siguiente? Oiga, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, hermana, el Señor les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Les dijo, yo voy a ir a Jerusalén y los sacerdotes me van a llevar a la cruz y voy a morir. ¿Se recuerda usted cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la cruz, no vayas a morir? Y el Señor le dijo, retírate de mí, Satanás, me eres estorbo. No sabes cuáles son los planes de Dios. Les dijo, es necesario que yo vaya a morir. Debería de darles gusto porque voy a morir. Y les dice, es necesario que yo vaya a morir. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo Dios que vengo caminando con ustedes. El plan no es venir y caminar con ustedes. El plan es venir en carne, es venir en este templo humano. Para este templo, este tabernáculo, esta humanidad, llevarla a la cruz, derramar sangre para que en ese momento se abra la gloria y pueda venir Dios en espíritu a ustedes y ustedes puedan entrar en espíritu a la misma gloria. El plano era que Dios en carne caminara con nosotros. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, los discípulos estaban tristes y tenían razón en cierta manera, porque sentían que se iban a quedar solos. Por eso el Señor les dijo, no se van a quedar solos, no los voy a dejar huérfanos. Volveré a vosotros, les dice el Señor. Ya no vendré en carne, ya no vendré en un tabernáculo humano para estar con ustedes. Ahora voy a venir a ustedes. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16? ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 de Corintios capítulo 6, versículo 16. Oiga esto, hermano, hermana. Ponga mucha atención y vamos a ver qué dice hasta el verso 19. Oiga aquí. 1 de Corintios capítulo 6. ¿Qué dice el verso 19? Oiga esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Gracias, hermano. Oiga esto. Ya que el Señor vino en el tiempo de Moisés y habitó en un tabernáculo de material, ya que Dios vino en carne en la persona de Jesús en ese templo movible, en ese tabernáculo humano, ya que Dios vino y nos reconcilió con Él en la cruz, derramando sangre, ahora el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les escribe
a los hermanos en Corinto y les dice: ¿acaso no saben, acaso ignoran que ustedes son el templo ahora? Que Dios un día vino y quiso morar en un tabernáculo en el desierto, en un edificio de material. Le hicieron el edificio y moró Dios ahí. ¿Y acaso no han leído que un día Dios anunció que vendría como niño, que vendría como hombre, y vino como hombre para morir en la cruz y derramar sangre? Y ese derramamiento de sangre, cuando ustedes creyeron en él, ustedes se convirtieron en el templo del Espíritu Santo. Ahora ustedes son el mismo templo del Espíritu Santo. Ya no tenemos a Dios en un templo de material. Muchas veces todavía ponemos nuestra mirada solamente en el templo. Somos templos cada uno de nosotros. Eso es lo más importante. Nos reunimos en un lugar como este porque sabemos que desde un principio se ha establecido que nos hemos de congregar, como dice la carta a los Hebreos, que no debemos dejar de congregarnos. Nos congregamos en un edificio como este, pero no debemos nosotros de poner nuestra esperanza ahí nada más, porque no es el templo de material ahora lo más hermoso. Lo más hermoso es este templo, porque aquí es donde Dios quiere hacer morada. ¿Y sabes por qué cambian los hombres y las mujeres? Aleluyas. Muchas veces hay gente que dice al hijo que anda en malos pasos: andas muy mal, andas muy perdido, te voy a mandar con los aleluyas. Es que los aleluyas no hacen nada. El cambio lo hace la fe en Cristo y la entrada de Dios, que es espíritu ahí adentro. Por eso dice ahí en 1 Corintios 6:19: ignoráis que sois templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que recibiste de Dios. Y termina diciendo ahí, cuando tenga tiempo léalo, 1 Corintios 6:19: y que no sois vuestros. ¿Qué quiere decir? Que tú ya no puedes hacer nada por ti mismo.